Hagan su tarea y se van a dar cuenta. Sigamos escuchando. Todos ellos eran católicos, José. Ok, entonces, ¿por qué no aceptas tú? Es que, no sé, te estás lleno de contradicciones. Mira, te voy a decir algo que yo veo que tú no sabes. Dame un bocadito de 2 minutos. Ok, está bien, pero primero necesito decirte algo. No te puedo dar un bocadito de 2 minutos, no podemos estar. Un minuto. Ok, pero necesito decirte algo, mira, para empezar. Casiodoro de Reina no solo traduce 70, como dices tú, no solo traduce 73 libros. No, Casiodoro de Reina, en la Biblia del Oso, tiene 76 libros. De esos 76 libros, él reconoce 73 como inspirados y los otros 3 él los reconoce como libros no canónicos. Por eso, si tú revisas en la Biblia del Oso, a esos otros 3 libros que él no reconoce como inspirados, les puso el subtítulo de apócrifo. Grandioso, eso está bien. Ahora quiero saber cómo Jerónimo le puso a sus 7 libros, a quienes ellos le pusieron en su Biblia, le llamó a esos 7 libros. ¿Le llamó como libros canónicos o le llamó apócrifos? Porque la palabra Deutero no existía hasta el siglo XVI. Forsisto de Sina, creo que es el apellido, quien le puso Deutero. De Siena. Es decir, de Siena, perdón. Gracias, hermano, por corregirme. Sisto de Siena fue quien le puso ese nombre para identificarlo como de un segundo canon. Es un Deutero canónico. Antes de la fecha, no se conocían estos 7 libros como Deutero. Eran apócrifos, estos 7 libros. Vamos a dar la bienvenida al hermano Wilmer Roa. Bendiciones, ¿cómo está, pastor? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo está ahí? ¿Se escucha? Bien, bendiciones. Perdón que se me olvidó enviarle el link. Sí, le escucho perfecto. Se me olvidó enviarle el link. Me perdona, de verdad. Borré. No te preocupes. Llegué a la casa, estaba en la calle. Llegando. Sí, estaba en la calle con mi hijastra y mi hijastro. Estábamos cenando en su casa y vine para acá a hacer el programa. A ver, dé un bocadito de esto que estamos tratando, hermano. ¿Cómo es eso que nosotros le quitamos 7 libros cuando ellos, sus padres de la iglesia, no aceptaron estos 7 libros como canónicos? A ver, ¿con qué integridad y con qué moral vienen ellos a acusarnos de nosotros de que nosotros le quitamos 7 libros cuando ni siquiera ni sus padres de la iglesia lo aceptaron como inspirados, ni su propio Jerónimo, quien hace su Vulgata Latina en el siglo IV, lo incluyó como canónicos? Ni el mismo Atanasio tampoco. Adelante, hermano. Sí, no, eso es un falso argumento. Es pura mentira. O sea, ellos tendrían, como dices tú, que soportarlo con los padres de la iglesia. La iglesia aceptaron ese canon, como le llama F.F. Bruce, le llama un canon largo. Esto la información tendría que estar soportada por los padres de la iglesia, cosa que es falso, porque ningún padre de la iglesia aceptó el canon, como ellos dicen, largo. ¿Sí? Solamente habían 22 libros. ¿Qué no existe? Sí, no existe. El único canon que ha existido es el canon judío. Ese es el único canon que ha existido. Claro, es el único canon que ha existido, porque parte de una falacia, parte de la Septuaginta, y sabemos que la Septuaginta nomás que fue el Pentateuco. Entonces, si se tradujo una Septuaginta y la Septuaginta es el Pentateuco, y que el Pentateuco que fue inspirado según la carta de Aristea, entonces ellos son inspirados, pero ellos se comen el cuento cuya carta es porque espuria, le han enseñado así. Hermano, cuya carta es espuria porque ni siquiera es aceptada por sus eruditos católicos. Sí, exacto. Es que es un mito, como hemos hablado. ¿Sí? Es un mito. O sea, parte de un mito, de una falacia. Y luego de ahí se va sumando. De hecho, como dice la carta, bueno, Josefo le llama libro, el libro de Aristea, pero tradicionalmente se le ha llamado la carta de Aristea. El punto es que según
leyenda, como le dicen los eruditos, solamente se tradujo el Pentateuco. Ya de allí se fueron sumando otros libros que no se sabe ni siquiera quién los escribieron al pasar de varios, y fue lo que dio supuestamente el nombre de la Septuaginta, cosa que el primero que llamó Septuaginta a todo ese cuerpo de libros que no fueron traducidos por los 70 fue Justino Mártir. Fue el que empezó a llamarle que Justino Septuaginta Mártir, todo ese. que Justino Mártir dice que el rey que mandó a traducir eso fue Herodes. Un problema de anacronismo presenta a Justino Mártir. Y también en la disputa que Justino tiene con Trifón, acusa a Trifón de que ellos han cambiado un versículo en un salmo, y ahora los eruditos modernos se han dado cuenta que el equivocado era Justino Mártir, no Trifón. No, y que también Justino Mártir dice que la carta de Aristea se nombra de que se tradujo todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que estoy diciendo, que Justino Mártir es el primero, según lo que he leído, es el primero que dice que la Septuaginta lo compone todo el Antiguo Testamento, cuando es falso. La misma carta de Aristea dice que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Exactamente. Por eso Jerónimo, al ir a traducir la Biblia, se encuentra con todas estas cosas y rechaza los libros también deuterocanónicos. Mira qué dice Jerónimo, hermano, en este libro, en la página 197. Esto es material liberal, esto no es conservador. Abro cita. En su prefacio a Samuel y Reyes, el Prólogus Helatus organiza el Antiguo Testamento en conformidad con la Biblia hebrea tripartita entre los judíos, es decir, el Tanakh. Aunque sigue un orden más típicamente cristiano, en la epístola 53, en la epístola 107, su preocupación no es el orden del canon, sino el orden en que los libros deben ser estudiados. En ninguna de las listas aparecen los libros deuterocanónicos, excepto en el Prólogus Helatus, donde los califica de apócrifos y dice que no están en el canon. Entonces, hermano, ¿por qué estos católicos llevan a un protestante siempre a la Biblia del oso? Si yo fuera Quintero, yo no me detuviera en la Biblia del oso. ¿Por qué tú me llevas al siglo XVI? Vámonos al siglo IV. Tu erudito Jerónimo. Quiero saber si Jerónimo llamó a tus 7 libros canónicos. ¿Está entendiendo, hermano? Claro. Que eso es lo que no entienden estos que van a enfrentar a estos católicos que desconocen el tema, pero los enfrentan sin ni siquiera tener el conocimiento pleno para la discusión. ¿Qué me tiene que decir? Es que sí, claro, es que vamos a suponer de que nosotros estamos equivocados. Ya, bueno, porque entonces si ellos tienen la verdad y el canon es este canon largo, ¿verdad? El canon extenso, ¿por qué entonces sus propios eruditos dicen que los deuterocanónicos no estaban en el canon? Y Jerónimo dice lo mismo. Por lo menos voy a presentar algo aquí, no sé si puedo. Sí, adelante, hermano. Se lo sube y se lo proyecto. Vamos a ver. Entonces, ese es el dilema de este asunto cuando no se tiene toda la información. Porque muchos de estos apologetas católicos son muy ignorantes, solamente se han limitado a reproducir lo que ellos han escuchado por ahí, pero no tienen toda la información. O a veces la tienen, pero están tan sectarizados o tienen la conciencia cauterizada que ellos prefieren mejor obviar las informaciones que se le dan a ellos. Déjame ver si puedo, permítame un segundo.
para subirle la imagen. Aquí está. Sí, precisamente porque, no la verdad, lo que están buscando es Eh, Este es un erudito católico. Este es un erudito católico, Eduardo Arens. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien ahora? Eduardo Aren, este es católico. Erudito católico. En ese libro, yo lo tengo, Eduardo Arens dice que la Biblia es aquí porque tengo problemas con el... En ese libro, que es de un erudito Déjame que católico tengo romano. problemas. Adelante. En lo que usted lo cierra, permítame comentar. En ese libro, La Biblia sin mitos, Eduardo Arens, para él la Biblia es un cuento de borracho. ¿O me equivoco, hermano? Para ese erudito católico. Para él la Biblia es pura fábula. Yo les invito a que ustedes lean ese libro, descárguenlo, aparece gratuito y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Me avisa, hermano, cuando lo quiera leer. Hello. Le escucho. Yo le escucho bien. ¿Se escucha? Perfecto, le escucho bien. Hello. Yo le escucho bien, hermano. Ahora te escucho. Ok. He cerrado unas ventanas aquí, pero tengo problemas. Anda, se fue el hermano. Bien, como le comentaba, ese libro que acaba de presentar el hermano Wilmer, La Biblia sin mitos, de Eduardo Arens, un erudito católico romano, para él la Biblia es un cuento de borrachos. Yo les invito, ustedes lo pueden descargar ese libro, aparece en PDF y lo pueden descargar. Creo que tienen como 200 páginas, creo. 200 páginas o menos, no recuerdo. Para que lo sepan. Sigamos escuchando. ¿Cómo lo sé? Porque a mis espaldas tengo una copia de la Biblia del Oso y ahí claramente acepta 73 libros como inspirados, como tenemos los católicos, y los otros 3 les pone apócrifo. Entonces lo que tú dices no es correcto, Gilberto. Sí es correcto, sí es correcto. Realmente no. Es una labor de traducción. Mira, ¿qué sucede con los escritores o los traductores de A ver, la... Gilberto, lo que yo acabo de decir, ¿tú lo aceptas o no? Más allá de que no estás de acuerdo con la posición católica. Exacto, claro que lo acepto porque la Biblia del Oso nosotros tenemos copias. Tanto tú como yo tenemos copias. Pero si tú lo aceptas y sabes que es así como te lo acabo de explicar, que aceptó 73 como inspirados y los otros 3 les pone apócrifo, entonces ¿por qué tú no lo aceptas como lo que es, la verdad, la realidad? Porque no. Yo lo llevaría a él a que él acepte como real y válido las acogencias de sus padres de la iglesia. ¿Cuáles de sus padres de la iglesia aceptaron estos libros, estos 7 libros apócrifos como palabra de Dios, como canónico? Yo lo llevaría allí también. Bueno, ya que él me lleva a la Biblia del Oso, yo lo llevo a su padre de la iglesia. ¿Cuáles de ellos unánimemente aceptaban estos libros como canónicos? Por eso que les digo a ustedes que esta conversación, si fuera conmigo, no duraría ni siquiera 5 minutos. Él me saca inmediatamente, como lo hizo una vez. Una vez que subí a su canal, lo acorralé y me sacó. No dura 5 minutos la conversación conmigo. Porque yo le voy directamente a la yugular. Yo no pierdo tiempo. Yo no me voy con muchos rodeos, no, nada de eso, no. Yo voy directamente a la yugular.
quiero saber cuáles de tus padres de la iglesia unánimemente aceptaron estos libros como canónicos. A ver, deme un listado. ¿Cuál de todos ellos? Usted le hacen esa pregunta a un católico romano y no le va a saber responder. No lo van a poder refutar. Sigan escuchando. No lo acepto como tú lo explicas. Pero ¿cuál es? Entonces, ¿tú cómo lo aceptas? No te entiendo. O sea, yo lo acepto como, ok, un ferviente católico que está molesto con el magisterio, como lo estuvo Martín Lutero. Era ferviente católico hasta los huesos. Vamos a ver, hermano. Te tenemos de vuelta. ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ok, grandioso. Adelante. Puede proyectar lo que usted tenía en pantalla. Vamos a ver. Aquí lo tenemos de nuevo. Adelante, hermano. Ok. Ahí dice la delimitación de los 70, que consistió en la exclusión de ciertos escritos apócrifos y la inclusión de otros canónicos, fue obra del cristianismo, ¿sí? No del judaísmo. Para ellos este cristianismo es la parte occidental, ¿sí? Los cristianos occidentales. No del judaísmo. O sea, aquí está hablando que los deuterocanónicos no son del judaísmo. Nuevas versiones griegas, descartando Ginta y cualquier otro libro que no estuviera en la lista de la Biblia hebrea. O sea, ¿qué dice? De los deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Entre otros. Entonces, la Biblia, Eduardo Aren acá, que es católico, él dice que la Biblia hebrea no tenía los deuterocanónicos. Eso es lo que está diciendo acá. Y que ninguno Ahora, de sus padres de voy la a ver iglesia, si dejo de compartir aquí para darle hermano, que ninguno de otro sus padres de libro. la iglesia, ninguno de sus padres de la iglesia, hermano, aceptaron más de 22 libros del canon judío. Del único canon que Sí, existía. ninguno. ¿Qué me tiene que decir? Sí. No, ninguno lo Con aceptaron. excepción, Ahí te voy a... con excepción Agustín de Hipona, que estaba aficionado a la Septuaginta de Orígenes. Con excepción Sí. a Hipona. Todas estas son láminas. Mira, todo esto que está aquí es información. Son eruditos católicos. Este es un erudito católico. En el caso de estos libros que conocemos como deuterocanónicos, como en la de los fragmentos griegos de Daniel y Esther, la primera pregunta que nos hacemos es si traducirlos para utilizarlos en la liturgia. La respuesta a esta pregunta dice, es más sencilla que las anteriores, dado que hablamos de textos reconocidos dogmáticamente como ¿en dónde? En el Concilio de Trento. Es decir, antes no se conocía después. como canónico. No. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, esto no se reconoció como canónico hasta el siglo XVI, porque antes eso no se ellos conocía dicen que ni se no. aceptaba como canónico. Y uno le muestra las pruebas y ellos dicen que no, porque ellos no buscan la verdad. Ellos lo que están buscando es validar su propio sistema de creencias. No están buscando la verdad. Porque como un erudito, ¿verdad? Católico, dice todas estas cosas y ellos no lo creen. De hecho, todas las pruebas, ya sea católicas o protestantes, dicen que esos libros eran apócrifos. Claro. ¿Sí? Y que no usaron deuterocanónico hasta mucho tiempo después de la Edad Media, cuando Sisto de Siena. O sea, ellos mismos lo reconocen. Entonces, ellos persisten en decir, en mantener la mentira, porque es una mentira, mantener la mentira de que los deuterocanónicos eran parte del canon, para poder entonces
hacerle creer a la gente que la Iglesia Católica es la verdadera porque tiene el verdadero canon. Y eso es falso. Eso Ahora, es yo le falso hago de una toda pregunta, falsedad. Voy a le hago una terminar de leer pregunta, esto acá. hermano, y le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es el significado de Deutero? Deutero segundo canon. Segundo, ok. Un Entonces, canon que si me habla a mí de un segundo canon, es porque no fue reconocido en el primero. Entonces, ¿cuándo se en el viene de primero, exacto, claro, entonces, ¿cuándo se viene a definir Deutero? ¿En qué tiempo? Viene a conocerse como Deutero. Cuando Jerónimo, cuando Jerónimo no se llamó Deutero, ¿cómo se llamó, hermano? no apócrifo. Exacto. Jerónimo le llamó Deutero a Aquí, estos 7 libros. apócrifo, y aquí lo Entonces, dice, cuando dice la cuestión se plantea más compleja se hasta escucha, el punto perdón, de que hermano, deténgase ahí. Jerónimo los Hermano. consideraba entre los Ah, sí, hermano, léalo de nuevo, que, perdón, hermano. apócrifos. Hermano, se escuchó entrecortado. Se escuchó entrecortado. ¿Me escucha? Parece que su internet tiene problemas, porque se escucha entrecortado. ¿Usted me escucha? Hermano, ¿me escucha? Bueno, hermano Wilmer se frizó. Vamos a ver si vuelve y entra el hermano, porque se... Ahora ¿Usted me sí, escucha? Ahora sí, usted se frizó. sí, te escucho. La última parte, Sí, tengo problemas con el internet. usted se escuchaba entrecortado. A ver, léalo de nuevo, lo que usted estaba leyendo. Bueno, como lo pueden retroceder el video, dice hasta el punto, dice cuando la cuestión se plantea a finales del siglo IV, o sea, en la época de Jerónimo, dice, su respuesta era algo más compleja, hasta el punto de que Jerónimo los consideraba entre los apócrifos. Entonces, Eso lo dice este erudito. ¿por qué Jerónimo no le llamó deuterocanónico? Y lo consideró No, como apócrifo. claro, porque Entonces deuterocanónico es una nomenclatura nueva. claro. Entonces, cuando yo veo que estos católicos ignorantes se alarman en decir de que nosotros hemos quitado estos 7 libros, eso demuestra una ignorancia o un sectarismo que hay que salir corriendo de ahí. Porque su propio Jerónimo, quien hace su Vulgata latina, su erudito, no reconocía estos 7 libros como canónicos. Eran apócrifos. Apócrifos. Entonces, Claro, yo no entiendo por qué ellos le cuestan tanto aceptar la realidad. Eso es lo que yo no entiendo, hermano. No lo entiendo. porque lo que están es tratando de hacerle creer, o sea, autovalidando su creencia de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y la que está custodiando la palabra de Dios. Pero eso es falso. Eso es falso. O sea, aquí por lo menos mostrar otra lámina, ojalá que no me frise. He cerrado Adelante. casi todo lo que estoy aquí, pero que tengo un problema porque no tengo en el disco duro, tengo poco Suficiente espacio. espacio y tal vez por eso se frisa. Es muy probable. Sí, es eso, porque ya se está poniendo otra vez mal. Vamos a ver. Este libro que le gusta a ellos mucho, lo citan muy Sí, es el contra mismo. los evangélicos, los protestantes. Es el mismo que yo tengo aquí. Es el mismo. Sí, F.F. Bruce. Dice en Sí. la página 106, dice que según este erudito, Crehan, dice la palabra deuterocanónico la utilizó por primera vez de esta forma, un judío convertido, Sixto Sixto de de Siena. Siena. ¿En ¿Sí? qué, en qué, Entonces en qué ellos año? dicen, no, ¿En qué año? ¿En qué año?
Edicto ¿En qué de Siena siglo? estuvo desde el 1020 al 1569. Ok, siglo Ese es el XVI. siglo 16. 16. Así es. Entonces, hasta el siglo XVI, estos libros no eran considerados como Deutero, ¿Qué eran voy a hacer? apócrifos. Apócrifos. Entonces, quiero saber que un católico me diga a mí, antes de Sixto de Siena, se hayan considerado estos libros como Deutero. A ver, le dejo esa tareita a ellos para que me mencione cuándo su organización religiosa llamó a estos libros Deutero, antes del siglo XVI. Eran apócrifos. Apócrifo, aquí vamos a asociarlo de una vez para que ya dejen de estar diciendo tonterías. Vamos, la Enciclopedia Católica, volumen 13 página 638. Aquí está en inglés. Aquí está en inglés. Aquí está en español. En el siglo XVI, Sixto de Siena distinguió entre los protocanónicos y los deuterocanónicos. En el siglo XVI. Él fue el que le colocó el nombre de deuterocanónico a los apócrifos. Usted se frizó, hermano. Se está frizando. Ojalá que usted no tenga ese problema para el seminario que tenemos el día primero. Ojalá que no se le presente ese problema. Necesito un disco duro, pero rápido, porque debe ser eso. Vamos a seguir escuchando, hermano, la conversación que sostiene este católico con Quintero, con Gilberto Quintero. Escuchen. Con el magisterio y por lo que estaba interpretando el magisterio en ese momento, que no es tema de esta conversación. Estos fervientes católicos traducen lo que para el catolicismo hasta ese punto de historia era considerada la palabra de Dios completa. Cuando ellos hacen la traducción del Antiguo Testamento, del Deuterocanónico y Nuevo Testamento, ¿ok? Empieza la revolución. ¿Qué revolución? No. La revolución del conocimiento. Esta revolución del conocimiento llevó ¿cómo te digo? A redescubrir, porque acuérdate que la palabra de Dios estaba... Gilberto, es que no es así. Estás confundido. Mi forma de explicarlo es totalmente diferente. Pero no está de acuerdo a la historia. Yo aquí no estoy preguntando si estás de acuerdo con la posición católica. Lo que sí, yo sé, pero no te estoy preguntando. Yo ya sé, la gente ya sabe que tú no estás de acuerdo con la posición católica, pero lo que estoy señalando es que los datos históricos que tú proporcionas no son correctos. Por ejemplo, acabas de decir que Casiodoro de Reina, cuando traduce la Biblia del Oso, que él todavía era un católico ferviente. No, él ya era un luterano. Escuchas, hermano, que Casiodoro Reina era luterano cuando era anabatista. Señores, ¿de dónde emana tanta ignorancia, hermano? A ver, para decir ese tipo de disparate. Mira, que Cipriano hay que precisar de Valera algo. Y Casiodoro de Reina eran luteranos cuando ellos eran anabatistas. Y Lutero siguió siendo católico romanista. Lo único que Lutero tuvo luz fue en darse cuenta de que la salvación no es por obra. En eso fue que él tuvo luz. Pero él siguió siendo mariano, siguió siendo católico romano. Lo único que no comulgaba con el Papa. ¿Se me está explicando esto? ¿Está entendiendo, hermano? Sí, dejó de ser papista. Y dice este personaje que Casiodoro de Reina era luterano. Este ignorante. Adelante, hermano. Mire, hay otra falacia que ellos siempre dicen, que es que ellos salieron de la iglesia. No, ni Martín Lutero, ni Cipriano de Valera, ni Reina, ninguno de ellos quería salir de la iglesia. Ellos lo que querían era, unos traducir la Biblia, otros no estaban de acuerdo con el proceder de la iglesia, querían transformarla, quería que hubiera una renovación. Reformarla. Pero la Iglesia Católica no lo permitió.
Entonces, Exacto. ¿cuál es la mentira de estos apologetas? Estos apologetas dicen que ellos se salieron de la iglesia, como que si ellos se levantaron un día y dijeron, no me voy a formar mi tarantín allá afuera, sí, voy a hacer mi iglesia allá. No, ellos quisieron reformar la iglesia católica romana, porque católicos habían otras iglesias que son católicas. La iglesia católica romana, pero la iglesia católica romana bajo la cabeza del Papa, ¿sí?, no quiso reformar la iglesia. Entonces los obligó a que se retractaran y los persiguió. Ahora yo les preguntaría a ellos si ellos quisieran reformar la iglesia y la iglesia los persiguiera, ¿ellos se quedarían en la iglesia sin retractarse? Yo lo No, dudo. ellos No salieran creo. corriendo también, como hizo Lutero, como hizo Valera, como hizo Reina, ¿sí? Como hicieron todos ellos. Calvino, todos reformados, Zwinglio, todos ellos. Todos ellos, Zwinglio, toda esa gente se tuvo que ir de ahí porque los iban a matar. Y lo que hay que hacerle entender a la gente es que en ese momento la Iglesia Católica Romana quiso matarlos, porque ellos se levantaron y dijeron, hey, no, las indulgencias no, ¿sí? Los concilios se contradicen, están robándolo al pueblo, el Papa vive como un rey, no puede ser. Y habían otras cosas, el pecado dentro de la iglesia, los sacerdotes teniendo relaciones con prostitutas. Entonces, todo este desastre que había allí, ellos que la iglesia fuera santa, pura, como dice la escritura, y el Papa lo que hizo fue, no, o te callas Exacto. o te quemo en la hoguera, o te Es como, retractas de los libros o de exacto. todo lo que dice, o te quemo en la hoguera. Entonces ellos prefirieron irse, ¿sí?, por ser perseguidos antes de declinar a esas mentiras que es lo que ha promovido la Iglesia Católica. Entonces, Por eso es que, ¿cuál es el punto? Que ellos no se fueron porque quisieron, ellos fueron perseguidos y se fueron por eso, por una iglesia asesina. Es duro, pero es la verdad. por Ahora eso no es lo que, pueden hacer. hermano, por eso es que Apocalipsis lo identifica a ellos como la gran ramera. Apocalipsis 17 Sí, dice claro. que ellos son la gran ramera. Son ellos. Sí. Ellos dicen que no, Hambrienta de la sangre de los mártires. Ellos de los mártires de eso. Yo ahí también tengo un asesinaron. video en mi canal sobre eso, le hice una cancioncita. Sigamos escuchando. Y tú dices que después de ese momento del 1569 es que cuando comienza la gran revolución y la gente comienza... No, no, yo sé, pero permíteme. Eran católicos. No, lo que te estoy diciendo que tú estás mal en los años. Esto está ocurriendo en 1569. Ya habían pasado alrededor de 50 años de que Martín Lutero había comenzado su movimiento. Estamos hablando de medio siglo. Entonces, tú quieres dar a entender como que si la Biblia del Oso nace en un punto donde la reforma no existía y donde todavía no habían rechazado los 7... No, yo no estoy diciendo... Pues así lo diste a entender. Así lo diste a entender, Gilbert. Permíteme tomar la palabra. Así lo diste a entender. Hermano, me avisa cuando lo detenga, ¿eh? Así lo diste a entender. Pero no, él ya era un luterano, era un seguidor de las enseñanzas de Martín Lutero. No era un católico. ¿Fue católico o no? La pregunta no es si fue católico, la pregunta es si era católico cuando hizo la traducción que le llamamos la Biblia del Oso. Claro, ya veo que malinterpretaste lo que dije. Una pregunta, hermano, ¿por qué estos católicos apologetas siempre se escudan en Casimiro de Reina y los reformados que eran católicos? ¿Por qué ellos se escudan de ellos? Es decir, a ver, ¿cuándo nosotros hemos negado que ellos salieron del catolicismo romano, del yugo del catolicismo romano? ¿Por qué ellos no se remontan más atrás? ¿Por qué ellos no van a los orígenes? ¿Por qué no van a sus padres de la iglesia, como ellos dicen? Bueno, porque no les conviene. En este sentido, sus padres de la iglesia no aceptaron sus 7 libros como canónicos, ninguno de ellos. Todos ellos aceptaron únicamente como canónico el único canon que existía, el canon palestinense, el canon judío.
No existía ninguna Septuaginta, ni el canon de la... Eso no existe, eso es ficción. Por eso que ningún católico se ha querido sentar conmigo a explicarme ese supuesto canon largo que ellos dicen, el canon alejandrino. ¿Dónde yo lo encuentro, ese canon alejandrino? Porque no existe, todo eso es ficción. ¿Qué me tiene que decir usted? Era, déjame ver aquí, corroborar una información que tengo aquí, que creo que ni siquiera Ni siquiera Orígenes. existió ni siquiera, no, ni siquiera existió el concilio de Yagni, eso no existió. Eso lo inventó un historiador liberal. Sí, Se inventó eso esa es otra historieta porque cosa, no, eso no que el existió. concilio de Yagni No tampoco. hay rastro histórico de que eso haya ocurrido. No hay evidencia Eh, histórica. Ningún historiador se ha atrevido a decir de que ese concilio o sinodo en Yagnia haya existido. Ni siquiera los católicos romanos se atreven a decir eso, los eruditos católicos no se atreven a decir eso porque no existe, no hay evidencia histórica. No existe. sí. Entonces, Colocar esta lámina también, pero estoy buscando otra. Lo que pasa es que tengo muchos problemas. Voy a a ver, compartir súbalo. esto. Edmund Gallagher. Ah, claro, Hermann Gallagher, el libro que había presentado anteriormente del canon, es de él también. Creo que es el mismo, ¿no? El mismo libro. Que te pasé, sí. Ah, ok, ya sí Dice, lo tengo en físico. Translation of the sí, 70. Ya. dice, ¿qué queremos decir con Antiguo Testamento? ¿Hay más de uno? Edmund Gallagher dice, ¿hay más de uno? La Biblia Católica Romana tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, mientras que la protestante tiene 39 libros en su Antiguo Testamento. Y la Biblia ortodoxa griega suele tener aproximadamente 49. 9. Wow. ¿Quién le quitó entonces que vamos a esa? ¿Mm? El ¿Quién le quitó catolicismo el libro? Y romano. por ahí todavía Santiago Alarcón no me ha dado, Y los no me ha coptos. dado la fuente Hermano, de que quién hizo la Biblia, hermano, Damaso. pero hoy aquí, los coptos, ¿cuántos libros tienen aquí? La libra copta, Sí, tienen 88 más. libros. Tiene más libros que ellos. A ver, ¿quién le quitó Sí, libros? Porque los coptos y los supuestos ortodoxos se dicen ser católicos, al igual que ellos. Si quiero saber que un católico me explique eso, claro. ¿qué explicación tiene para eso? Sigamos escuchando. No, Lo que yo realmente no dije, lo Ahora, una malinterpreté. pregunta. bueno, yo dije que todos ellos fueron. Sí, hermano. Adelante. Ahora, una pregunta. Porque por ahí dijo Santiago que todos a partir de que Damaso dijo, todos tenían la misma Biblia. Pueden ver el video. Todos tenían la misma Biblia. Ajá, ¿qué hacemos con los griegos y con los coptos? Que en Exacto. ese momento no había habido un cisma, ¿sí? Y que no tienen la misma Exacto. Biblia. ¿Cómo Claro. hacemos con Y eso? que, Pero el católico no, no. y que supuestamente estaban con ellos allí, sentados. Ajá. Pero el Ellos católico dicen, no, no, no. claro, ellos dicen que la iglesia era una sola, ¿no? Bueno, allí estaban los coptos, los armenios, los etíopes, los supuestos ortodoxos, todos ellos que se dicen ser Claro, católicos estaban juntos. A ver, ¿por qué no claro, tienen el mismo canon que ellos? claro. Quiero saber. Claro. No te saben Eso es responder ellos. falso. Hay que aclarar algo. Bueno, eso lo vamos a hablar en el día de la conferencia que vas a hablar tú allí. Pero hay dos líneas, ¿sí?, de transmisión del texto. Una falsa y una verdadera. Y ellos tienen la falsa Septuaginta. Eso es todo. Exacto. Sigan escuchando. Eran fervientes católicos. Para ellos,
Los No, 73 libros era lo que le habían inculcado de que era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se lo habían, era una fe prestada. Esta es la no, palabra es que de Dios. siempre, no es una fe prestada. No, Gilberto, es que no dices cosas con razonamientos. Siempre se creía, siempre se creyó y se sigue creyendo que la Biblia, Escuche, hermano, escuche. Que siempre se creía y siempre se creyó que la Biblia, escuche, esta palabra está bonita. Escuche. No, eso siempre se creyó. No es lo que no tiene razonamiento. ¿por qué no? ¿Escucharon? Hermano, que siempre se creyó, ¿Por qué es decir, no? que su padre de la iglesia, hermano, dice, eso siempre se creyó. Nuestros padres de la iglesia creyeron que estos 7 libros eran canónicos. ¿Eso está diciendo ese ignorante? ¿Estás Claro. escuchando lo grave de todo esto? Pero mira, esto es fácil. Carlos, esto es fácil. Que presente la prueba. Claro. Pero es que todos ellos hablan y no presentan No fuente. presenta la evidencia. Claro. Ninguno presenta fuente. Ninguno de ellos. La fuente donde sus padres de la iglesia aceptaron más de 22 libros como canónicos. Le dejo esa tareita. Claro. Esa tareita. Claro. Mira aquí, hermano. ¿Quién va a saber más de los judíos que los judíos? Mira, hermano. Su Orígenes de Alejandría aceptaba 22 libros del canon judío. Su Atanasio, 22 libros del canon judío. Su Cirilo de Jerosolimato, 22 libros también. Juan Damasceno, 22 libros. ¿Está escuchando, hermano? Nicéforo, 22 libros. Sí. Rábano Mauro, 22 libros. Y su propio Jerónimo aceptó únicamente 22 libros. A ver, hermano, ¿cómo me vienen a decir ellos a mí que eso siempre se creía? No, pero es que yo veo tanta ignorancia, hermano, que yo veo tanta ignorancia rebosando en este sujeto para decir ese disparate que está diciendo. Adelante, hermano. No, pero esto es increíble. Hasta donde llega la ignorancia de una persona. Adelante. Usted se frizó. Vamos a ver, se frizó. Se fue el hermano, espera que suba. Se frizó, ahora sí. Adelante, hermano. ¿Qué estabas diciendo? No, te iba a presentar como una prueba, algo así, ¿no? Ah, bueno, que tú has presentado esto. Vamos a ver si le damos más evidencia, más fuente. Hay una parte que voy a saltarla donde él dice Ahí una salta de disparate. Aquí lo moví un poquito más adelante. Ahí estuvo Atanasio de Alejandría, que tanto le gusta también. Dice, hay esta festal sobre la fiesta pascal está 39. Dice, para el 367. Dice, hay pues ya el leí. Antiguo Testamento 22 libros. ¿Ya lo leíste? Sí, no, pero léalo. ¿Ah? Léalo, sí, yo lo había leído, pero léalo usted ahora. Ah, no, bueno, si ya la leíste, ahí está, de todas maneras está grabado. No, nombre los libros, hermano. No, vamos Léalo. a leer entonces Cirilo. Ah, aquí. Cirilo de Jerusalén. Atanasio, nombre los libros que Atanasio considera como canónicos. Tengo problemas, muchos problemas con... Ahí está. Ahí está. Hay pues del Antiguo Testamento 22 libros. ¿Cuántos? 22 en total. Porque según él ¿qué pasó se con los 7 transmite... libros? Un momento, hermano. Si aquí Atanasio acepta solamente 22, ¿y qué pasó con los 7 libros, los otros? ¿Dónde están? Claro. ¿Qué hizo Atanasio con aquellos 7 libros? ¿Era Atanasio un hereje? Porque Atanasio aceptaba solamente 22. Claro. ¿Mm? Dice, entonces Adelante. dice que ahí en total hay 22 libros, porque según he leído se transmite que este es el número de las letras entre los hebreos. ¿De dónde sacó esto? De lo que se decía
porque Flavio Josefo también decía que habían 22 libros. Los hebreos siempre decían que eran 22 libros. Dice entonces, siendo su respectivo orden y nombre el siguiente. El primero es Génesis, segundo Éxodo, Levítico, después Número, luego Deuteronomio, está Josué, Jueces, Ruth, Reyes, primero y segundo, dice, cuenta con un libro, como un solo libro. Dice tercero y cuarto como otro solo libro. También el primero y el segundo de Crónica, que se encuentra como un solo libro. Nuevamente, Ezra es Esdras, el primero y el segundo, son igualmente un solo libro. Después de esta, dice el libro de los Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los profetas, siendo los 12 contados como un solo libro. Luego Isaías, Jeremías, Baruch, dice con Baruch, Lamentaciones y la epístola, un libro, después Ezequiel y Daniel, un solo libro. Hasta aquí concluye el Antiguo Testamento. Se acabó. Ahora, aquí es la misma carta, pero el párrafo 7 dice, pero para mayor exactitud añado esto también, escribiendo por necesidad que hay otros libros, además de estos, no incluidos en el canon. Él dice, hay otros libros, pero no son del canon, pero designados por los padres para ser leídos por quienes se unen a nosotros recientemente y desean instruirse en la palabra de piedad. ¿Cuáles son? La sabiduría de Salomón, la sabiduría de Siráside, Esther, Judith, Tobías, y ahí mete a Atanasio. Me detengo ahí, hermano. Esos son los apócrifos. Hermano, creo que se tenga ahí. Quiero recalcar que cuando aquí Atanasio habla de Esther, se está refiriendo a la añadidura en griego. No el Esther, no el Esther que nosotros tenemos en nuestra Biblia en hebreo. Añadidura de un Esther en griego que es apócrifo, para dejar eso claro, ¿eh? Claro. Porque el católico romano te va a decir, esa fuente en otro libro. el católico romano aquí te va a decir, ve, aquí Atanasio no aceptaba el libro de Esther, ¿por qué tú lo tienes en tu Biblia? El hermano que no conocen de esto va a decir, pero espérate, es verdad, Atanasio no aceptaba el libro de Esther. No. Lo que no aceptaba era la añadidura del Esther en griego. Eso es lo que no aceptaba Atanasio. Sí. Adelante, hermano. Esa fuente, esa declaración la tengo yo en uno o en dos libros. Tendría que buscarla, pero la tengo que está el Esther en griego, la añadidura. Exacto. Lo dice. Entonces tenemos Judith, Tobías y la enseñanza de los 12 de los apóstoles y el pastor, que a veces citan el pastor de Herma, ¿sí? Exacto. Como una fuente y es también apócrifo. Entonces, aquí dice los primeros hermanos míos están incluidos en el canon, mientras que los segundos son meramente leídos. No se mencionan en ningún lugar los escritos apócrifos. ¿Sí? Entonces, ellos pueden decir, ellos hablan, pero no presentan pruebas. Vamos a mostrarle otra. En Eusebio de Cesarea, que dice el Génesis 22 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Ruth, para los judíos un solo libro. Primera y segunda de Reyes, un solo libro. Samuel, los dos un solo libro. Tercer y cuarto de Reyes, un solo volumen. Primera y segunda de Crónica. Primera y segunda de Esdras. Salmos, Proverbios, Salomón, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Job y Esther. ¿Qué dijiste tú ahorita? El añadido de Esther. ¿Y ahí qué dice? Sí, Esther en hebreo, porque está en hebreo. Está el añadido. Entonces hay 22 libros. Aquí hay fuente, tú estás dando fuente, yo estoy dando fuente, pero ellos nunca van a presentar una fuente. No, ellos siempre te van a llevar que los padres, que mi tío. Ellos siempre te van a llevar a la Biblia del oso. Ellos te llevan al siglo XVI. Ellos no quieren ir para atrás. No. Biblia del oso. Ellos te van a hablar a ti de la Biblia del oso. No, la Biblia del oso tenía 73 libros y ya. Grandioso. Pero vámonos para atrás. ¿Cuáles de tus padres de la iglesia aceptaron tus 7 libros? ¿Cuáles?
tu Jerónimo, cuando Jerónimo aceptó tus 7 libros como canónico. No te quieren decir nada de eso, no, ellos te llevan a la Biblia del oso. Es ahí donde te quieren llevar ellos. Claro, No quieren claro. hacer ¿Por qué? mención Porque de su padre de la iglesia. porque el argumento de ellos es, ¿ve? Sacaron los 7 libros de allí. Ustedes son los Exacto, culpables, ustedes sacaron. No, es que no, nunca estuvieron y ustedes los añadieron. La exacto. Iglesia Católica fue la que los colocó. Por eso los reformadores, cuando fueron a la fuente y se dieron cuenta de esto, los sacaron de allí, del canon, porque no Claro, pertenecen al canon. claro, se dieron cuenta que no es parte del canon. Claro. Esos libros fueron añadidos ahí Y para estoy seguir esperando, soportando su falsa doctrina. hermano, estoy esperando a un católico que me responda, he puesto el link allí, a ver cuál de ellos, ya antes de finalizar, cuál de ellos sube y me dice a mí, sus padres de la iglesia, unánimemente, me da la fuente, el libro, donde pueda demostrar que sus padres de la iglesia aceptaron estos 7 libros como canónicos. Yo estaría a gusto. Si uno de ellos sube y me demuestra a mí que sus padres de la iglesia lo aceptaron como canónicos, yo me retiro de la apologética y cierro el canal. A ver cuáles de ellos unánimemente aceptaron estos 7 libros como canónicos. ¿Qué le parece a usted, hermano? Le dejo ese Buen reto, desafío a ellos. Un buen reto. pero Buen ellos reto. no lo van a tomar. Claro. Porque si ellos nos condenan a nosotros, que nosotros le quitamos 7 libros, ok. Ustedes nos consideran a nosotros como mutiladores que quitamos 7 libros, grandioso. Vámonos para atrás, vamos a la historia. A ver, ¿tus padres de la iglesia aceptaron estos 7 libros? Porque si ellos me condenan a mí de hereje por quitar 7 libros, bueno, ¿qué son sus padres de la iglesia, hermano? A ver, Claro. ¿serán herejes sus padres de la iglesia? Yo quiero saber cómo ellos Según la visión catalogan, de ellos, según la visión de ellos, sí. Según la visión católica claro. romana, sus padres de la iglesia eran herejes que no aceptaban esos 7 libros como canónicos. ¿Qué me dice usted, hermano? Según como ellos lo plantean ahorita, Claro, claro, sí, ellos serían unos herejes, claro, igual que nos consideran herejes a nosotros. exacto. Es decir, Pero Atanasio, si vamos a eso, los herejes son ellos. Atanasio era un hereje, Orígenes, Jerónimo, y todos sus padres de la iglesia eran herejes. Claro. Con el lente catolicismo romano, moderno. Ellos son herejes entonces. Lo peor de todo, hermano, es que un católico, cuando revisa todas estas fuentes y se den cuenta de la verdad, va a tener que tomar una decisión y va a quedar anatemizado por lo que hicieron en el Concilio de Trenton, que Exacto. dogmatizaron el canon y hay un anatema para aquellos que no acepten esos libros. Pero Exacto. por lo menos preguntarme a mí si me interesa. O sea, eso es ¿Le interesa, mentira. le interesa ese anatema, hermano? ¿Qué anatema nos interesa si Cristo es el que está con nosotros? Cristo es el que nos perdona los pecados, ¿sí? Cristo es el que nos salva. Cristo es No, nuestro no. Señor, nuestro ¿Y qué Salvador. facultad tienen ellos para condenar a nadie? No, ninguna. Es que Tienen. ellos han colocado un anatema a una mentira. Porque ni Exacto. siquiera que fuera verdad. Eso es Eso no, falso. eso no da ni siquiera cosquilla. Su anatema. Claro. Como dice Eso la lo hicieron, canción. Me va, me va, me va. eso lo hicieron en el Concilio de Trento para tratar de hacer que los católicos de aquella época de la Reforma meterle miedo y no se fueran. Eso era Exacto. todo. Estos son, y si ustedes se van, están anatemizados. Entonces no vamos a quedarnos aquí porque fuera de la iglesia romana papista no hay salvación. No vamos a quedarnos aquí. No, Y tengo un regalo de $500 para que un católico me dé la fuente donde estos libros apócrifos fueron llamados como deutero antes del siglo XVI. Fueron llamados como deuterocanónicos. Le regalo $500.
Si me demuestran a mí una fuente católica, hasta de ellos, donde diga que estos libros se llamaron Deutero antes del siglo XVI, se gana $500. La fuente católica, la voy a aceptar su fuente católica, que uno de ellos suba y me demuestre eso, que sus 7 libros eran considerados Deutero antes del siglo XVI. Le voy a regalar eso. Eso es imposible, pero buen reto. Yo si fuera católico, yo me animaría a ver si Claro, me gano esos 500. son $500. Bien fácil, ganado. Eso nada más subir, leer la fuente, el libro y todo. Mira, dame mis $500. ¿Cuándo me lo va a depositar? Está fácil. Para que ellos Claro. demuestren que estos 7 libros eran considerados Deutero, no apócrifos, sino Deutero, antes de Sisto de Siena. Claro. $500 se va a ganar fácilmente. ¿Qué me dice usted, hermano? No, bueno, buena suerte para ellos, como le dije yo a alguien, buena suerte. Yo le dije a alguien, le dije, te voy a dar toda la vida, te vas a morir y no lo vas a conseguir. No. Vamos a escuchar esta parte, lo salté un poco más ya para antes de finalizar, porque hay una parte donde él de verdad que tira todo a la borda. Escuchen. 73 libros. Mira, cada vez que la iglesia se ha pronunciado de manera oficial en un concilio, siempre nos dio el mismo número. ¿Escucharon? Que siempre le dio el mismo número. ¿Cuándo? Como si fuera una maquinita de... Siempre le da el mismo número. ¿Cuándo? Si los coptos tienen más libros que ellos. Y los griegos. Ortodoxos, y los ortodoxos, los griegos. ¿Dónde? Sigue escuchando. 73 libros. Nunca la iglesia jamás en los 2000 años de historia nos ha dado una lista con solo 66 libros. Oye, que no. Y Atanasio solamente aceptaba 22. Y Jerónimo, su propio Jerónimo, su traductor de la Vulgata, solamente aceptaba 22. Y dice que no existía eso de 66 libros. No, pero es que yo tengo que estallar de la risa cuando yo veo tanta ignorancia acumulada. Es como dices tú, o es ignorancia o es mala fe. Sectarismo. Para No, mí, sectarismo. para mí es mala fe. No, para mí es Muy sectarismo. mala fe. Lo hacen Hay que estar muy, para engañar a la gente. hermano, hay que estar muy sectarizado para decir semejante disparate. Que la iglesia jamás aceptó 66 libros, cuando su propio Atanasio solamente aceptaba 22 y su propio Jerónimo aceptaba solamente 22. A ver, calcula, Claro. échale mano, 22 más los 27 libros. Pero recuerda que los judíos tenían 22 porque ponían los profetas mayores y menores en un solo tomo. ¿Me está entendiendo? Por eso que cuentan 22. No como nosotros, que nosotros no lo dividimos. Nosotros lo tenemos separados, ¿entiendes? No lo juntamos. Separaron. Exacto. Pero el número es igual. El número que nosotros tenemos es el mismo número que tienen los judíos. Ahora, ¿cuándo existe un canon de 73 libros? A ver. Que un católico romano me demuestre a mí un canon de 73 libros en el siglo IV. $500 se va a ganar el católico romano. Para que me demuestre a mí un canon de 73 libros. En el siglo IV. Un canon de 73 libros. $500 se va a ganar, hermano. Fácilmente. Si me demuestra eso. Adelante. Bueno. No. Ojalá que alguien se anime y pueda aceptar el reto. Sobre todo, bueno, a ver si puede conseguir la fuente. Alguna fuente, pero eso es misión imposible. ¿Sí? Eso está fácil. Y Sí, ojalá sí. la persona que quiera atreverse a investigar y hacer eso se dé cuenta o vaya mucho más allá y se dé cuenta que todo es una mentira. Claro. Hermano, mira, eso está facilísimo.
Si ellos verdaderamente son los portadores de la verdad, que suba uno de ellos y me demuestre a mí, no, mira, no son 66 libros, son 73 libros, siempre la iglesia ha reconocido 73. Un católico romano sube y me da la fuente. ¿Qué le parece a usted, hermano? Claro, buenísimo. Me gustaría ver eso. Pero si no lo hacen es porque ellos saben que no lo pueden probar. Que todo eso es pluma de burro, como dicen en mi país. No lo pueden probar. Si tú te das cuenta, ellos hablan y no muestran la fuente. No, Nunca muestran una fuente. para nada. Se le cae todo su teatro. ¿Siguen escuchando? Esto nace Entiendo. de Martín Lutero y ustedes lo han aceptado. Que eso nace Martín Lutero. Entonces, a ver. Entonces, Atanasio era luterano y Jerónimo. Hay un problema de anacronismo ahí, hermano. Entonces, Jerónimo y Atanasio eran luteranos. Dígame usted. Ahora yo me entero que Atanasio y Jerónimo eran luteranos. Porque Atanasio no aceptaba sus libros apócrifos como canónicos. Ni Jerónimo de Estridón tampoco. Eran luteranos ellos, entonces. Que es un problema, ¿no? Por eso, nace de Martín Lutero. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la libertad que se contaba con la escritura en ese instante, en ese momento, en el momento en que nace. Por ejemplo, Ya te demostré que no. 1050, mira, El concilio de Florencia No. ocurrió antes de que Martín Lutero naciera. Sí, no, exacto. Oye, no lo lleva el concilio de Florencia. Pero, Carlos, ¿escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? Dijo, yo te demostré. ¿Y qué prueba presentó? Nada. ¿Qué Puro- demostré que? Una falacia de A ver, petición de principio. Sí, le presentó la fuente. No, que yo te demostré. ¿Dónde está la fuente? Quiero Nada. eso, que me demuestren la fuente. Claro. Y yo te demostré. Exacto, el concilio Pero ¿de qué Florencia libertad hablas nace- entonces? O sea, tú hablas de una libertad Pero que existía. Déjame desarrollar por lo menos, José. Sí, yo sé, Gilberto, pero dinos a qué libertad te refieres. No puedo dejarte hablar y diciendo un montón de cosas que no tienen fundamento. No puedes dejarme hablar. No puedes dejarme hablar. No sin fundamento, no sin fundamento. A ver, yo te Claro, pregunto, sí. esa No sin fundamento. Él tiene fundamento, hermano. ¿En cuál fuente? Yo estoy esperando la fuente. Todavía estoy en espera de la fuente. Bueno, ellos tienen fundamento. ¿Dónde está la fuente? Que me la presenten. Sigue escuchando. libertad que tú dices que Martín Lutero usó, ¿a qué te refieres? Porque ya teníamos un canon de la Biblia. O sea, me refiero a que Martín Lutero y el resto, como católicos, estaban sujetos a aguantar de cualquier manera lo que le impusieran como canon. No, realmente así no es como funciona la fe. Ahora bien, No, ¿qué sucede? no es Cuando como... ellos logran traducir, ellos logran... Sí, yo Que así no es como funciona la fe. Dice él. sé, pero Gilberto, no, tranquilo, es que dices cosas que no puedo dejar que las digas y que yo no te las aclare. Entiendo. Estás diciendo que los cristianos vivían como oprimidos por la jerarquía de la iglesia, imponiendo, pues todo eso. Pero de eso no cabe duda que fue así, hermano, o mentira. Lo que está diciendo Quintero es falso. No se imponía ellos y condenaban a aquellos hermanos que se opusieran a la dictadura que ellos tenían en su organización religiosa, o es mentira. A ver, ¿por qué fueron a parar a la hoguera cristianos, mártires como Tinder, William Tinder? Que lo va a mencionar más adelante y usted va a ver el disparate que dice este señor. ¿Sigue escuchando? Eso es falso, eso es falso. Si yo usara tu forma de argumentar, yo pudiera negar cualquier otra doctrina, yo pudiera negar la Trinidad bajo el mismo argumento. La Trinidad. Ellos entienden en el catolicismo romano que la Trinidad es producto de ellos, que ellos, gracias a ellos, nosotros creemos en la Trinidad, hermano. Según el catolicismo romano. Claro, eso solo va a decir ellos a un ignorante. Pero una persona que haya estudiado y conozca el tema, el origen, no va a debatir ese tema con ellos.
de que se los impusieron. Claro que sí. No. Claro que sí, Gilberto. Es que lo que tú ofreces no son argumentos, son falacias. No. Claro que sí. Disculpa, Es una falacia. Disculpa, José, Gilberto. He tratado de que Se fue, hermano. Parece que se le cayó el internet. ofrezco falacias. Mira, eso. No. A ver, ¿qué es una falacia? Gilberto, tengo una pregunta. ¿Qué es una falacia? ¿Tú qué entiendes por falacia? Falacia es la forma de redirigir la conversación y utilizarla de una forma equivocada, ¿no? No, eso no es una falacia, Gilberto. Porque yo sentí que cuando yo te dije que lo que tú ofreciste es una falacia, como que si lo estás sintiendo que es algo malo. No, falacia simplemente, te voy a decir qué significa una falacia. Una falacia significa que cuando tenemos una interacción como la que estamos teniendo y una de las dos partes, puede ser tú, puedo ser yo, ofrece un argumento con una base que no tiene una conexión. Entonces yo te preguntaba, ¿por qué dices que Martín Lutero tenía una libertad en cuanto al canon cuando un siglo antes, cuando Martín Lutero no había nacido, en un concilio ecuménico se confirmó la lista del canon bíblico con 73? No existe. ¿Cuándo fue eso? ¿En el siglo IV? ¿Ocurrió eso en el siglo IV? No, eso fue en Trento, siglo XVI. En el siglo IV no se da una lista de 73 libros. Si es así, bueno, se le invita a un católico romano, allí está el link, que suba y que me dé la fuente, donde Atanasio da una lista de 73 libros y que nombra sus 7 libros como canónicos. Ahí está el link. Que un católico romano suba y demuestre eso. Pero no quiero con sus opiniones, su imaginación, no. Quiero que me dé fuentes. Fuentes, ¿eh? No producto de su imaginación, lo que ellos piensan. No me interesa nada de sus opiniones, no me interesa. Quiero fuentes. Existía esa libertad de la que tú hablas. Sí, por eso te digo, mira, 100 años antes, en ese concilio, hay una lista de 73 libros que todo católico tenía que aceptar porque el magisterio lo había ordenado de sí. Porque el magisterio había seleccionado esos 73 libros como inspirados y todo católico debía aceptar ese concilio. Ahora bien, ¿qué libertad hablo yo? La libertad de que él está siendo perseguido y todos los que trataron de traducir la Biblia a otro idioma. ¿Por qué? Porque estaban traduciendo la Biblia a la libertad del conocimiento popular. Ya había traducciones, de hecho. Ellos no fueron los primeros en traducir la Biblia. Claro que habían otras traducciones, hay manuscritos en diferentes. Sí, yo sé, pero es que sí, yo sé, pero tú lo cuentas así como que si ellos fueron perseguidos por traducir la Biblia a las lenguas vernáculas cuando ya existían en alemán, había como 13 traducciones antes de la de Martín Lutero. Ok, habían como 13 traducciones. Una pregunta, y las traducciones que ustedes hicieron antes de la Reforma, ¿cuántos ejemplares se le entregó al clero? ¿Cuántos ejemplares se imprimieron para dárselo al católico de a pie? Quiero saber. Necesito saber. ¿Me puede ayudar un católico romano? A ver, por ejemplo, para llevarlo un poco más adelante, la más conocida de ellos, la traducción del cardenal Cisnero, la políglota. ¿Cuántos ejemplares se hicieron de la políglota Complutenses del cardenal Cisnero? ¿Cuántos ejemplares se imprimieron y se entregó al clero, al católico de a pie, para que ellos leyeran la Biblia? ¿Cuántos ejemplares se hicieron? A ver si el hermano Wilmer, el pastor Wilmer, me ayuda con esos datos. A ver, ¿cuántos ejemplares se hicieron? O un católico romano suba y me diga a mí cuántos ejemplares se hicieron y se le entregó al clero para que fuera leído por el clero. O cualquier Biblia católica, ya sea la del Alba, la Alfonsina, la que ellos quieran. ¿Cuáles de las traducciones católicas antes de la Reforma se le entregó al clero, al católico de a pie? A ver, hermano, ¿usted me puede ayudar en eso? ¿Cuántos ejemplares se hicieron? Se le entregó al pueblo, al pueblo. Al pueblo, sí, ¿cuántos? Al pueblo, no al
no al clero, sino al pueblo. A los creyentes, al mismo clero, al Sí, creyente, no, a quien sea. A ver, ¿cuántos ejemplares? es que si la Biblia Porque, estaba en porque latín, hoy, hermano, porque hoy el católico romano tiene una Biblia en su mano gracias a la Reforma, ¿o me equivoco? claro, la Porque a ellos, puede leer a gracias a la ellos, Reforma. así es, a ellos se les prohibía leer la Biblia en lenguas vernáculas, en lengua de pueblo. Era prohibido, tajantemente prohibido. Las misas se daban de espalda y era leída en latín, donde ningún feligrese entendía lo que se decía allí. A ver, ¿cuántas Biblias, cuántos ejemplares se hicieron de la Biblia antes de la Reforma y se le entregó al clero, a los feligreses católicos? Esa tareita, a ver, para ver cuál de ellos se atreve a subir y darme esos datos. ¿Cuántos ejemplares se imprimieron? A ver. Quiero saber. Yo le puedo asegurar que, miren, cero. Ni un solo ejemplar se hizo para ser entregado a los feligreses, traducida en lengua vernácula, en lengua de pueblo. Ni una. Todo lo contrario. No le permitían leer la Biblia si no fuera en latín. Es decir, era como cantarle serenata a una mula sorda. El sacerdote de espalda, leyendo la Biblia en latín, y los feligreses no entendían absolutamente nada. A ver, ¿cómo ellos iban a salir edificados en las misas que ellos hacen si ni siquiera entendían lo que ellos estaban escuchando? Hermano, es como si viene un alemán y me predica a mí en su idioma. A ver, ¿qué voy a yo entender alemán o ruso? A ver, me comienza a hablar ruso y ¿qué entiendo yo ruso? Absolutamente nada. Era lo mismo que se presentaba en el mismo escenario. No entendían nada. Sigan escuchando. Pero no eran permitidas para el vulgo. Claro que sí. El problema es Oye, que lo que la iglesia nunca ha permitido. Hermano, que sí, dice él que sí, que le ha permitido. Hermano, que le sí, que su organización le permitía la Biblia en lengua de pueblo. Dame esos datos, que un católico me dé esos datos. ¿Dónde? No existe. Claro. Ellos tienen hoy sus Biblias en español, inglés, francés, portugués, italiano, lenguas vernáculas, gracias a la Reforma. Si no, ellos estuvieran bajo el Así es. yugo de leerle la Biblia en latín, para que ellos no entendieran nada. Son traducciones de la Biblia que no estén autorizadas, que no estén supervisadas. Eso es diferente. ¿Escucharon, hermano? Que no estuviera supervisada, porque ellos son los confinados para que el que tenga que entender y quien no. Ellos son los autorizados. Ellos mismos privaron la palabra de Dios cuando el mismo Pedro dice que no es de interpretación privada. Ellos la privaron. Ellos eran los que estaban facultados para interpretar la palabra de Dios. Y Pedro dice todo lo contrario. Y ellos hacen exactamente lo contrario a lo que dice Pedro en su carta. ¿Está entendiendo esto? Ellos la privan y se arrogan de que ellos son los autorizados de interpretar la palabra de Dios. Bueno, pero yo entiendo lo de la traducción no autorizada por el cambio de la letra a la hora de traducir.
pero ese es otro tema, porque ahí entraría. Sí, yo sé que es otro tema. Nada más te estaba aclarando, Gilberto. Todas las traducciones que tiene la iglesia protestante. Gilberto, nada más te estaba aclarando que no es como tú lo pintas. Tú dices que ellos fueron perseguidos, los pobrecitos, por traducir la Biblia. Y yo te respondí que no es así. Te dije que es falso. La Biblia, mira, no digas mentiras. Martín Lutero no fue quemado. La Tyndale. Sí, yo sé, pero No fue quemado Tyndale porque estaba salió rompiendo corriendo. la ley de su propio reino, del reino. Momento, hermano, escuche bien, que Tyndale estaba rompiendo la regla de su propio reino. Escuchen, dice que él estaba quebrantando la ley del reino en Inglaterra. Escucha esa parte, hermano, escucha. No tenés desperdicio, escuche. ¿Dónde? Porque hay que ser demasiado mentiroso e ignorante para decir algo así. Escuchen esa parte. Ahí entraría. Sí, yo sé que es otro tema. Nada más te estaba aclarando, Gilberto. Todas las traducciones que tiene la iglesia protestante. Gilberto, nada más te estaba aclarando que no es como tú lo pintas. Tú dices que ellos fueron perseguidos, los pobrecitos, por traducir la Biblia. Y yo te respondí que no es así. Te dije que es falso. La Biblia, mira, no digas mentiras. Martín Lutero no fue quemado. La Tyndale. Sí, yo sé, pero Tyndale estaba rompiendo la ley de su propio reino, del reino inglés. ¿Escucharon? O sea, ¿Escucharon eso? Que William Tyndale estaba quebrantando la ley de su propio país, de Inglaterra. ¿Dónde están esos datos, hermano? A ver. Que un católico romano me dé la fuente de eso, que de ese disparate que él dice. A ver, ¿dónde aparece? Eso no tiene ningún rastro histórico, eso no existe. Eso jamás ocurrió. De ser así, hermano, no hubiese existido la Biblia King James. De ser así, el rey King James hubiese violentado una regla o una institución de ese país. ¿Está entendiendo? Porque él autorizó la traducción que se hiciera. Y dice este ignorante, este mentiroso, que Tyndale violentó la ley de su país, de Inglaterra. Tyndale no violentó ninguna ley. No existe tal cosa de que existiera una ley por traducir la Biblia en lengua vernácula en Inglaterra. Eso jamás existió. Tyndale fue perseguido por ellos y quemado a la hoguera por ellos. Ellos que fornicaban con los reinos, con los imperios, ellos fornicaban. No porque William Tyndale haya violentado la institución o la ley de ese país, de su país. Nada de eso. Todo eso es ficción y falsedad. Y yo reto a cualquier católico que me dé la fuente de eso. De que Tyndale violentó la ley de Inglaterra. Falso. De ser así, no existiera la traducción King James, que fue en Inglaterra, autorizada por el rey King James. Entonces, lo que está diciendo este mentiroso es una salta de disparate, porque eso jamás existió. Adelante, hermano, ¿qué tiene usted que decir? Ya vamos a finalizar aquí. Sí, bueno, no. La idea que ellos están vendiendo es que ellos son las mansa palomas y que ellos nunca hacen nada, ¿sí? Sí. Y es falso, porque por lo menos con Lutero, cuando terminó de exponer en la dieta de Worms todo lo que el debate que él estaba teniendo, Claro, tuvo que efectivamente. salir. Exacto. Ahí Lutero, si él violentó la ley allá, él debió haber sido condenado. ¿O no, hermano? Claro, pero ¿qué fue lo que pasó? Uno de los príncipes, que fue Federico el Sabio, le puso una escolta y lo sacó de allí. Exacto. O sea, porque la Iglesia Católica lo quería matar. Exacto. Si no se retractaba. Entonces se lo llevó Federico el Sabio, ¿sí? Y lo llevó al castillo de Warburg. No sé cómo se pronuncia bien, pero más o menos tengo la idea. Y allí permaneció más o menos casi un año, algo así. Exacto. Y tradujo el Nuevo Testamento. Exacto. Ahora, Lutero hizo el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento de Lutero fue después del de Erasmo. Claro, no, porque es que Lutero usa la fuente de Erasmo. Él usa el texto Claro. de Secus. Exacto. Claro, que ellos siempre hablan, no, porque Lutero, pero si Erasmo fue primero. Exacto.
Eso es Claro, otra cosa que claro, ellos no. porque Lutero no sabía griego, él sabía latín. Sí, Y bueno, acuérdate, te acuérdate hubo que, que poner a estudiar. exacto, acuérdate que la versión de, de Erasmo era griego-latín. Por eso que él saca su versión, la Biblia de Lutero, porque fue derivado de la obra de Erasmo. ¿Se está entendiendo esto? Esto hay que conocerlo y saber acerca de todo esto para que puedan refutarle a ellos. Au- au- Si eso es falso. Aunque sí, o sea, yo, si mal no recuerdo, creo que Lutero sabía griego, pero No, no, no. evidentemente No, no. El latín. sí, Él sí, él sabía sabía latín. latín indudablemente por ser un monje de la orden agustiniana o Agustiniana. agustino. Sí, pero creo, si mal no recuerdo, que sabía griego. Aún así, él tomó la versión de Erasmo de Rotterdam también, Claro. Que esa fue la obra que utilizaron todos los reformados. todos los reformados. La traducción de Erasmo. Erasmo fue quien escandalizó y explotó la reforma cuando le entregó el texto preservado por Dios, que es el texto Receptus, que desciende desde Antioquía del siglo I. Es la transmisión que viene del siglo I. Porque la transmisión de ellos, de las Biblias católicas, es el texto alejandrino. Por ejemplo, la Vulgata de Jerónimo está infectada con la Biblia corrupta de Orígenes de Alejandría, de su Exapla. De ahí que se deriva. Por eso que ustedes ven cambios en la Biblia, cuando ustedes comparan la Biblia de la traducción de la Vulgata Latina de Jerónimo con el texto Receptus, por ejemplo, las indulgencias y las penitencias. La Vulgata Jerónimo dice hacer penitencias, cuando en el griego no dice eso. En el griego dice arrepentirse. Hay que haber arrepentimiento. La Vulgata de Jerónimo dice penitencia. Es decir, no hay que Penitencia. arrepentirse. Tú tienes que hacer penitencia. Sí, Es decir, tú te vas a granjear para agradarle a Dios lo que tú, según puedes hacer para poder ser librado de la culpa o de cualquier pecado. No tienes que arrepentirte, sino hacer penitencia. Tú cumples con ciertos requisitos que ellos te ponen y ya. Tú no sabes si Dios te perdonó o no, eso no cuenta. Tú tienes que cumplir lo que ellos te impongan a ti. Y eso es falso, porque en la traducción en griego del texto Receptus es arrepentimiento. Por eso que el texto de Jerónimo metanoia, y arrepentimiento. el texto Receptus, metanoia, exacto, es la palabra metanoia. El texto Receptus y la Vulgata Latina de Jerónimo difieren. Son dos textos completamente diferentes. Por eso que Jerónimo, Damaso lo comisionó a hacer su versión vulgata, porque ya existía la vulgata antigua, porque de ahí fue que copió Jerónimo de Estridón. Él copió de la vulgata antigua del siglo II que ya existía. ¿Qué hace Jerónimo? Sí, Él copia de la vulgata antigua que ya existía y cambia el sentido para poder establecer los dogmas que ellos tienen. Cambian todo, es decir, tergiversan la vulgata antigua y le cambian todo lo que ellos necesitaban cambiarle y hacen esa perversión de la Vulgata Latina de Jerónimo. Pero eso lo vamos a ver en el curso que vamos a tener el hermano Wilmer Roa y este servidor. No se pierdan ese curso, que lo vamos, o mejor dicho, será una conferencia virtual que tenemos preparada para este 1 de diciembre. Aquí está la anunciación, ya está publicado en el canal. Una conferencia virtual para quienes se quieran inscribir. El número de mi WhatsApp estará colgado en la caja de descripción. Después que termine este programa voy a dejar mi número de WhatsApp. Quienes se quieran inscribir, es gratuito el curso, completamente gratuito. Me escriben a mi WhatsApp
y yo lo adhiero inmediatamente al grupo de WhatsApp donde van a estar los participantes. Así que el día primero tienen esa cita con nosotros. Vamos a hablar acerca de la crítica textual desde una perspectiva conservadora. Escuchen bien, desde una perspectiva conservadora. No, esa es la crítica textual que ustedes escuchan por ahí de la mal llamada ciencia bíblica, de esa secta. No, no. Vamos a ver y vamos a pesar y examinar las evidencias. ¿Cuál es el texto que utilizó la iglesia primitiva del siglo I hasta nuestros días? Adelante, hermano. Bueno, Carlos, gracias por permitirme estar de nuevo acá compartiendo contigo. De verdad, con lo que acaba de pasar con la computadora, estoy preocupado. Ojalá que ese día todo pueda salir bien. Y nada, vamos a orar y a estar en comunicación. O sea, hay que solucionar ese problema para que no haya ningún tipo de inconveniente a la hora de la transmisión. Sí, Vamos a mira, ver. es que tengo todo cerrado, todo. Y tuve que apagar la cámara, todo, porque se frisa. Y es que no tengo espacio en el disco duro como para Vamos a veces. ver cómo en el grupo, si algún hermano podemos hacer una aportación a donaciones para ver si le ayudamos usted puede comprar una laptop y así usted pueda, en los cursos venideros, más adelante también, usted pueda acceder sin ningún problema. Vamos a ver cómo trabajamos eso en el grupo para hacer una colecta y así le podemos ayudar a que usted pueda comprar una laptop y pueda ser utilizada para los cursos. Para el que Nada, viene, no creo que ya la aseguramos porque estamos apenas a 5 días, pero para claro. los venideros sí podríamos hacer este sacrificio de hacer un donativo, es decir, sacar algo para ayudarle a que usted pueda adquirir una computadora, una laptop, en la cual usted pueda participar en los cursos o en las conferencias. Claro, Hermano, hermano, muchas gracias. gracias. Ha sido todo por hoy. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por haber sido partícipe en este programa, su canal Cyber Revolution. Esta es mi primera aparición después de la partida de mi amada esposa, que se fue a los brazos del Señor Jesucristo para gozar en la eternidad y vivir una mejor vida que la que tenemos nosotros aquí. Está allá en el seno de mi Señor y es doloroso para mí ver la partida de mi esposa. Para mí fue algo muy duro, todavía no lo he podido superar y nada. Gracias a todos ustedes, gracias al hermano Wilmer Roa por haber subido y para mí es grato de que ustedes estén aquí y que me permitan entrar a sus casas, a su lugar de trabajo, donde estén viendo este programa. Para mí siempre es más que un placer. Bendiciones a todos ustedes, hermano, para que usted se despida. Amén, mi hermano. Bueno, saludos o despedida o espero que todos, bueno, puedan estar bien, puedan aprender a través de la fuente, de todo lo que se ha dicho aquí. Para mí, bueno, ha sido un gusto, aunque hemos tenido este tipo de problemas, pero de verdad que creo que la pasamos bien. Creo que tú la pasaste muy bien. Te reíste bastante en medio de las situaciones y seguiremos orando por ti, Carlos. Gracias. Dios te siga dando la fortaleza y la entereza para que sigas adelante. Sí, necesito sus oraciones. Seguimos orando, no hay problema. Bendiciones. Gracias a todos ustedes. No olviden suscribirse a los interesados al curso. Estaré dejando mi WhatsApp debajo de este material y allí ustedes podrán ir a mi WhatsApp y lo voy a conectar al grupo. Bendiciones.